Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya sabéis que estamos haciendo aquí un montón de vídeos y voy a ir al grano, sin más, porque hoy tenemos un vídeo muy especial, como siempre, con Carlos Castellanos y tenemos la tarea dificilísima, ardua, complicadísima, gigantesca, que además quiero que hagáis vosotros también, de elegir entre Roberto Baggio y Andrés Iniesta. A ver, siempre digo lo mismo, no me canso. Esto no es... A ver, esto es un poco disfrutar de los jugadores y ver un poco a todos, ver goles de todos, cómo jugaban, tal, disfrutar del fútbol en realidad, pero bueno, también nos provocamos este pequeño reto personal entre nosotros de que vamos a elegir uno u otro. O sea, ¿de qué equipo sois? Por ejemplo, seguro que alguien que me está viendo es del Oviedo, ¿no? Bueno, pues para ti, que eres del Oviedo, me lo invento. Para Arturo, tú que eres del Oviedo, ¿qué prefieres, a Iniesta o a Baggio para tu equipo? ¿Quieres de la Unión Deportiva Las Palmas? A ver, para María, que me estás viendo desde Las Palmas. ¿Roberto Baggio o Andrés Iniesta para tu Unión Deportiva Las Palmas? De eso se trata. Y se trata también, por supuesto, de saludar a Carlos Castellanos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bueno, para tu Julio? Fulham, no lo digas todavía, para tu Fulham, para tu Peñarol, para Iniesta o Roberto Baggio. Vamos a disfrutar de los dos porque son dos genios. Son dos genios, dos jugadores de los que te llenan los ojos. O sea, el fútbol se inventó para futbolistas como Roberto Baggio o Andrés Iniesta. Y luego elegiremos. Pero ya tendremos tiempo de elegir al final. Vamos a disfrutar de ellos, ¿no? Primero, Carlos, ¿eh? Que es lo más bonito, ¿verdad? Dos jugadores de estas características que realmente han hecho disfrutar muchísimo. Uno jugando además en un equipo que acompañaba y que le servía para exhibir su mejor juego. Y otro, Roberto Baggio, que tuvo que luchar contra los peores elementos del fútbol italiano y me refiero a una mentalidad que no era la mejor para un jugador como él. Vamos a empezar con Roberto Baggio, ¿te parece, Carlos? Ya estamos viendo aquí imágenes de Roberto Baggio, lo vamos a ver en la Fiorentina, algo en la selección, lo vamos a ver, por supuesto, con la Juventus. Él estuvo en más equipos, estuvo en el Milan, estuvo en el Inter, estuvo en el Bolonia, pero, a ver, yo creo que el gran Roberto Baggio es este de la Juve. Fíjate qué freno, qué manera de frenar. El 10 por excelencia. Él esculpía el fútbol, era realmente un escultor de fútbol, ¿no? Sí, sí, sin duda. A mí es un jugador que siempre Fíjate este gol, Carlos, sí, ¿eh? Este gol, sí. como al portero, luego otro frenazo. Mira, voy a decir una cosa, y no sé qué pensarás, pero a mí es el jugador que más me recuerda a Maradona, Uh -huh. por sus carreras largas, su capacidad de regatear a dos, tres, cuatro jugadores, y además era muy típico, sobre todo en aquella época que se golpeaba mucho, le tiraban la patada y daba el saltito igual que Maradona para Sí, pasar por encima de la pierna del defensa y seguir su carrera que muchas veces acababa en el gol. es que igual que Maradona ha sido un jugador muy castigado, por los rivales, por los defensas. A ver, hablamos de talento puro. Baggio era talento. Verle jugar, verle manejar la pelota, moverse por el campo, realmente era la definición del 10, de lo que es un 10, de lo que es un artista realmente, eso era Roberto Baggio. Eso era Roberto Baggio. Y es verdad que tuvo etapas mejores y peores de su carrera, pero fíjate qué definiciones, Carlos, esto ya con la Juventus, con poco ángulo, cabeza levantada, realmente era una maravilla verle. Tuvo muchos problemas. Uno de ellos, las lesiones, las rodillas las tuvo siempre destrozadas y eso yo creo que impidió que progresara mucho más y por eso yo creo que Roberto Baggio pasó a algunos momentos de su carrera en equipos como Bolonia y Brescia, que evidentemente no son de los grandes del fútbol italiano, sí jugó en los grandes, pero no hizo todo lo que podría haber logrado si hubiera estado en condiciones físicas. En la Juventus es donde dio más Sí. y probablemente el mejor Baggio fuera el de la Fiorentina. Sí, probablemente el gran Baggio es el de la Fiorentina y luego la Juventus sí que está muy bien realmente. Y también hay, ojo, hablando de selección también, aquí lo estamos viendo, hablando de selección, el Mundial 94 que hace. Lo que pasa es que luego todo se acaba con ese penalti que falla en la final, en la tanda de penaltis, pero hace unos partidos, elimina a España, hace un partido contra Bulgaria impresionante en semifinales. Es un futbolista realmente que realmente la selección era prácticamente él. Mejor en el 94 que en el 90, ¿eh? Roberto Baggio. Contra Nigeria también mete los dos También. goles que clasifican a Italia. Él prácticamente en solitario mete a Italia en la final. Para mí, la actuación de Roberto Baggio en el Mundial de 94 es una de las mejores actuaciones individuales en un gran torneo de toda la historia. Está ahí con la de Maradona en el 86 y la de Platini en la Eurocopa del 84. Mm. Para mí también Roberto Baggio es uno de los mejores, bueno, para mí el mejor jugador de fútbol italiano de todos los tiempos.
o por lo menos desde que yo veo fútbol. Muy de acuerdo contigo, Carlos, en eso, ¿eh? No he visto ninguno mejor que Roberto Baggio. Yo muy de acuerdo. Mucha gente me ha preguntado, mira, Gianfranco Zola, si eran jugadores de mucho tal, del Piero, pero hablo de jugadores de este tipo, de centrocampistas ofensivos, de creadores, creativos. Pero yo creo que Roberto Baggio estaba por delante de todo. Para mí está por delante de todo Roberto Baggio. Lo estamos viendo aquí. O sea, estaba viendo definir en el área, pero luego también la capacidad que tenía para organizar el juego y para que todo girara en torno a él también, ¿no? Y es un poco el regista, lo que hablamos de la palabra regista que hablamos siempre en Italia, y realmente eso era Roberto Baggio. Sí, él era eso, pero lamentablemente, y por eso decía que él tuvo que luchar contra la mentalidad italiana, en aquella época, en los años 90 sobre todo, no querían a un regista en los equipos, no les interesaba tener un 10. Y si lo tenían, pues tenían que elegir entre, por ejemplo, como se hizo años antes entre Rivera y Mazzola, a Baggio le pasó con Del Piero, y jugaba uno o el otro en la selección, y rara vez podían jugar los dos. Entonces, Roberto Baggio no estuvo en una Italia en cuanto a selección e Italia en cuanto a Serie A que favoreciera su gran talento y le permitiera demostrar todo lo que tenía, más allá de las lesiones, que yo creo que le limitaron muchísimo. Si hubiera jugado en España y, por ejemplo, en un equipo grande español, yo creo que estaríamos hablando de un jugador reconocido como uno de los grandes de todos los tiempos. Bueno, en cuanto a títulos individuales, ganó el Balón de Oro, por supuesto, Roberto Baggio también. Y bueno, hablamos estaba viendo, esto es un partido contra el Dortmund, creo que esto es una final de Copa de la UEFA que gana la Juventus contra el Borussia Dortmund. Y este es el mejor momento de Baggio, 94, 95, 96, esa época que coincide con el Mundial de Estados Unidos, es el gran Roberto Baggio. Y tú decías una cosa, Carlos, que es verdad, que era un momento difícil para ser un jugador como él en el fútbol italiano, porque eran jugadores poco protegidos realmente. Y además todo lo que era el sistema del fútbol italiano iba contra ellos, ¿no? Totalmente. Hubo mundiales y Eurocopas a los que no acudió, es que no fue ni siquiera convocado. Y es increíble teniendo el que, como hemos dicho, probablemente haya sido el mejor jugador italiano de todos los tiempos. Y bueno, de hecho, le eligieron mejor jugador italiano del siglo XX, que prácticamente es decir, el mejor jugador italiano de No me todos los extraña. tiempos. Él tuvo siempre ese aura fuera del campo de que se conocía poco de él. De hecho, luego él se medio retira ahí a vivir en... Recuerdo que además fuimos en el día después a buscar y le encontramos y le vimos ahí cortando leña y como en un sitio que estaba como medio apartado del mundo. Este es el gol a España, por cierto, en ese Mundial del 94. Un gol de mal recuerdo para España, pero fíjate el recorte que le hace a Zubizarreta también. Es una pasada. Es una pasada. Y sin ser delantero, muchas veces se lo obligaba a jugar como única punta o acompañando a la única punta, porque era un fútbol italiano, vamos a ser sinceros, muy conservador, muy negativo. Entonces, eran equipos armados para defender y que luego el genio resolviera adelante. Tú hablaste del penalti que falló en la final del Mundial del 94 y es verdad que se recuerda por eso, pero para mí con el Mundial que hizo, fíjate tú que si Italia gana esa tanda de penaltis, igual muchas más personas reconocerían a Baggio como uno de los mejores de todos los tiempos. Y si es así, yo no creo justo que por una tanda de penaltis se pueda pensar lo contrario. Pues siempre, el resultadismo extremo que siempre comento yo, Carlos, es así. ¿Eh? Pero bueno, aquí le he estado viendo a Roberto Baggio hacer auténticas diabluras. Esto ya es con el Bolonia. Fijaos qué forma, con qué tranquilidad hace todo realmente, ¿no? Un repertorio además de habilidades, sobre todo para anular rivales y luego la imaginación para definir, porque metía goles de todo tipo. ¿Te parece que pasemos a ver a Andrés Iniesta, Carlos? Vamos a ver a Andrés Iniesta porque, ojito también. Por cierto, este gol que vemos aquí es el primer gol que marca Iniesta con la selección española. Y este gol de Iniesta es un poco el principio de todo. Es un gol en Old Trafford que acaba dándole el triunfo a España. Espectacular, gana España 0-1. Y bueno, vamos a ver goles de Iniesta con la selección. No podemos ver el gol del 2010 porque por derechos no podemos ponerlo y nos caparía en el vídeo. Y tampoco se trata de esto, siempre digo lo mismo. Pero, a ver, fíjate, yo casi estoy pensando que podríamos haber hecho incluso un vídeo de Xavi contra Roberto Baggio también. Pero me he elegido a Iniesta porque también representa el estilo de España, aunque seguramente el emblema total es Xavi Hernández. Pero bueno, Iniesta marca el gol decisivo del Mundial. Iniesta es un jugador adorado en España, por supuesto, y tenía ciertas características similares a Baggio. Yo creo que Baggio abarcaba más campo, jugaba con más campo alrededor, es decir,
Era más Sí, un todocampista que talento Iniesta. similar, talento similar, yo creo que con el manejo de pelota y la capacidad de quitarse rivales de encima, menos vertical que Roberto Baggio, pero también es porque su función en el equipo era otra. Iniesta nunca jugó tan adelantado como Roberto Baggio, aunque en el Barcelona y en la selección española, en un centro de campo de tres, muchas veces era el jugador que estaba tirado al costado izquierdo. Buscaba posiciones interiores, combinaba mucho más. Quizás el hecho de que jugara en un equipo más asociativo le hacía ser menos espectacular en lo individual, aunque también lo fue. Y bueno, lo sigue siendo, ¿no? Porque me parece que no se ha retirado, está en Japón todavía, ¿no? Pero Baggio, por ejemplo, era el jugador que tenía que tirar del equipo, mientras que Iniesta era una figura brillante dentro de un equipo de club como el Barcelona, arrollador, y una selección también que era arrolladora. Sí, a mí me parece que era más jugador total incluso Baggio que Iniesta, ¿eh? O sea, siendo Iniesta un fenómeno, pero como jugador, como futbolista total, centrocampista total, para organizar más todavía, para tirar más del equipo, para que todo el mundo, todo girara en torno a él, como sí pasaba con Xavi, para que todo girara en torno a él, yo creo que sí que Baggio estaría por encima de Iniesta. Pero bueno, estamos viendo también imágenes de Iniesta, lo vamos a ver el gol para demostrar su talento puro, el gol que marca Bélgica, ese famoso gol a Bélgica, no sé si te acuerdas, Carlos, lo vamos a ver ahora en la línea de fondo. Un gol que define un poco lo que es el talento de Andrés Iniesta. Pero es verdad que él en el Barça ha jugado bastante más arriba y bastante más escorado un poquito al costado izquierdo. Hay una cosa que comenté yo en su día con Andrés Iniesta, lo comenté con él, que es que mucha gente pensaba que no recuperaba balones, y no es verdad, era un jugador que era físicamente bastante poderoso y recuperaba bastantes balones, ¿eh? Sí, porque es un jugador de aspecto frágil que te da la sensación de que en lo defensivo no va a tener ningún peso, y sin embargo no era así. Bueno, si no hubiera tenido peso, yo no sé si el Barcelona y la selección española hubieran podido llegar donde llegaron, porque en un centro del campo de tres, si tienes a Xavi por un lado y Iniesta por el otro, y los dos que destacan más por lo que hacen con la pelota que sin ella, si no fueran capaces o no hubieran sido capaces de recuperar, entonces España no hubiera tenido el éxito que tuvo, y el Barcelona tampoco. A Islandia filtrándose justo a la posición donde tiene que estar él, llegando desde ese costado un poquito a la izquierda, que es como él más veces le hemos visto. Él podía jugar de interior o podía jugar más arriba en un 4-3-3, en varias posiciones distintas, desde luego. Y luego, por ejemplo, en la final del Mundial 2010, yo comenté en el partido, además mucha gente me lo recuerda, que si le aguantaba el físico a Iniesta, ganaría el partido, porque físicamente era un jugador más poderoso de lo que parece, ¿eh? Eso es así, o sea, físicamente un jugador bastante más poderoso de lo que parece. Lo que pasa es que engaña, como es tan elegante y tan fino, como es tan fino jugando, pero que físicamente era potente. Sin velocidad realmente, o sea, ventajas físicas o cualidades físicas no tenía muchas, pero sí era bastante fuerte en la marca, y yo creo que resistente en la carrera. O sea, sin tener velocidad, era un jugador que te aguantaba los 90 minutos perfectamente. Eso es. Claro, a eso me refiero. Aquí está otra vez, fíjate cómo le pega con la izquierda ahí. Vamos a aguantar un poquito más, Carlos, para ver ese gol que te digo yo ese golazo que te digo yo allá. El manejo de los dos pies y la velocidad de los pies para en poco espacio irse de los rivales y después colocar un pase con gran precisión, porque una de las grandes cualidades, además del regate, ha sido siempre la visión para dar un pase en profundidad, esos pases que cortan a una defensa en dos y que deja al delantero prácticamente solo delante del portero. Bueno, en cuanto a habilidad con la pelota, yo creo que vamos a ver luego el gol de Bélgica y demuestra lo que era Iniesta. O sea, no tiene tanto que envidiar Iniesta a Roberto Baggio en cuanto a habilidad con el balón, me parece a mí, ¿eh? Seguramente sí en elegancia, pero en cuanto a habilidad con la pelota no tiene nada que envidiar Iniesta a Roberto Baggio. La verdad que es una elección difícil esta, ¿eh? Es una elección difícil, Carlos. Si luego hablamos de... Mira, este es el gol a Bélgica. Fíjate lo que va a hacer en la línea de fondo, ¿eh? Digo que si hablamos de títulos, evidentemente está por encima Iniesta de largo, tanto en la selección como en sus clubes. Eso también hay que contarlo también, ¿eh? Y siendo importantes momentos clave. Este es el gol. Fíjate dónde llega. Ahí. Sí, una maravilla, ¿eh? Una maravilla, sí. Yo creo que este gol lo define. Sí. El que quiera saber, el que no conozca a Andrés Iniesta y quiera saber cómo juega, le muestras este gol y hace falta muy poquito más, yo creo. Lo de los títulos es muy importante. Muchas veces, de todos modos, para mí se sobrevalora en cuanto a juzgar a los jugadores, porque hay que ver los títulos, pero hay que ver la contribución del jugador
a los títulos, ¿no? Porque hay jugadores que han acompañado y han ganado mucho, ¿no? Lo que pasa es que Andrés Iniesta fue fundamental en prácticamente todas las conquistas. Sí, claro, tanto en el Mundial, ya no solo con el gol, sino con todo lo que hace, como en claro, en la Eurocopa del 2012, 2008 y luego con el Barça también, por supuesto, todo eso hace que Iniesta sea un jugador, fíjate el pase de Fábregas, por cierto, todo eso hace que Iniesta sea un jugador que haya sido decisivo realmente. Sí. En fin, vamos a ver este gol y empezamos a tomar la decisión, ¿no, Carlos? Esto es contra Escocia, en Hampden Park. Ahora, si quieres, ahora me tiro yo. Bueno, la otra te tiras tú primero. Fíjate dónde arranca, insisto, ese costado un poquito en la izquierda, yendo, lógicamente, buscando los carriles centrales al final, y luego al final acaba siendo decisivo. Estamos viendo imágenes, lógicamente, de goles, pero también habría que verle cómo manejaba el equipo y cómo tiraba del equipo, ¿no? Por ejemplo, con España marcó 13 goles en 131 partidos. En clubes, bueno, que Barcelona y, bueno, ahora en Japón, 72 en 772 partidos. O sea, no era un goleador, pero tampoco todos los jugadores tienen por qué serlo. Su papel era otro. No, claro, claro, el papel es otro, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues, pero absolutamente brillante, absolutamente sí. brillante. Y de los mejores que ha tenido España jamás. Yo el otro día dije que para mí Butragueño es el jugador español que más me ha gustado. Y Andrés Iniesta, sin duda, yo creo que está en un top 3, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, pues, a ver, ¿me tiro yo primero, Carlos, esta vez o no? Venga, va. Es muy difícil, ¿eh? Es que es casi una X. Casi una X. A ver, Roberto Baggio yo creo que era incluso más bonito de ver jugar. O sea, ver jugar a Roberto Baggio a mí me llenaba más los ojos que Iniesta. Todavía, ¿eh? Un poco más todavía. Como más belleza plástica. Es así, ¿eh? También jugó en un equipo en el que no tenía tantas facilidades, entre comillas, como podía tener el Barça. Pues el Barça tenía alrededor a Xavi, luego tenía a Messi. Baggio no tenía tanto alrededor para lucir, ¿eh? Yo no estaba tan bien acompañado. Pero que Iniesta ha sido decisivo ya que lo veo tanta igualdad como jugadores, ha sido decisivo, mucho más decisivo que Roberto Baggio en los momentos clave, en títulos importantísimos como Mundial, Eurocopa o Champions. Y Roberto Baggio no, evidentemente Roberto Baggio no. Y no estoy hablando de la final del penalti que falla, eso yo creo que es anecdótico prácticamente. Me voy a quedar con Iniesta, pero me voy a quedar con Iniesta con un margen cortísimo. Pero para mi equipo, si me das a elegir uno u otro, me quedo con Iniesta. Aunque te digo una cosa, si como simple aficionado, para disfrutar del fútbol, a lo mejor preferir a ver un partido de Roberto Baggio, pero me quedaría con Iniesta. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende perfectamente. Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí, dale. Por títulos, evidentemente, Andrés Iniesta gana por goleada y además fue importante en los equipos en los que jugó en los momentos más determinantes. Lo que sí voy a tener en cuenta es que siempre estuvo en un entorno propicio, porque si Roberto Baggio hubiera jugado en ese Barcelona o en la selección española, estaríamos hablando de un jugador todavía por encima de lo que fue. Entonces, como Roberto Baggio tuvo que ser el que tiró siempre del equipo, que no le ponía las cosas fáciles, que simplemente le daba la pelota para que solucionara solo, el hecho de que Roberto Baggio fuera capaz de ganar partidos en solitario, y no una vez, sino una y otra y otra y otra, por su actuación en el Mundial del 94 y porque lo considero realmente uno de los mejores jugadores de la historia, tendría que decir Roberto Baggio. Pero evidentemente los márgenes aquí son cortos. Pues mira, no hemos estado de acuerdo, está bien. Llevamos 2 seguidos que no estamos de acuerdo, ¿eh? El otro día Francescoli, yo me quedé con Reguero, tú con Francescoli y ahora yo con Iniesta y con Baggio, tú. Pero bueno, realmente el margen es cortísimo. Tenemos que pensar más. Carlos, esto es un juego en realidad, ¿no? Sí, tenemos que hacer una, fíjate, a ver, esto va a ser bonito, tenemos que hacer uno son tres periodos muy cortos de tiempo, pero sí que hay diferencias. La España del 2008 campeona de Europa, la España de 2010 campeona del mundo o la España de 2012 campeona de Europa, porque tienen similitudes muchas, pero también diferencias, ¿eh? Hay diferencias, sí. ¿Cuál fue mejor de las muy tres? Bien. Esa es buena. ¿Cuál fue mejor de las tres? ¿Cuál empieza? Eso vamos a hacer, eso puede ser el próximo, ¿vale? Y algún jugador más. Pensaría en una muy concreta que no voy a decir, pero igual después empezamos a hablar y analizar y claro, cambiamos de opinión. Y cambias, por supuesto. Bueno, Carlos, como siempre, bueno, un placer, no hace falta que te lo diga, así que seguimos. Gracias, genio. Un abrazo, chao.
El gran Carlos Castellanos, que siempre nos ameniza estos vídeos con su sabiduría. No sé vosotros qué pensáis. ¿Os quedáis con Iniesta o os quedáis con Roberto Baggio? Yo me quedo con Iniesta con un margen cortísimo y Carlos con Roberto Baggio. ¿Qué pensáis? Gracias por estar ahí. En los comentarios, ¿no? Lo ponéis. Un abrazo. Chao, chao, chao.